Le llamaban sangrón, pero la verdad estaba encerrada en su caja fuerte. Durante décadas, Cantinflas fue señalado como un hombre difícil, frío y tacaño. En la industria se murmuraba que no ayudaba a nadie, que cuidaba el dinero como un obsesivo, y que había olvidado al pueblo que tanto defendía en pantalla. Esa etiqueta se repitió tantas veces que terminó convertida en verdad oficial, hasta el día de su muerte. Cuando Cantinflas falleció en 1993, muchos esperaban que la apertura de su caja fuerte confirmara lo que todos creían. Millones acumulados, propiedades ocultas, una fortuna guardada con celo. Pero lo que encontraron provocó silencio. No había dinero, no había joyas, no había oro. Solo documentos, recibos y papeles que contaban una historia completamente distinta. La pregunta fue inmediata y brutal. ¿Cómo el actor mejor pagado de México murió sin dejar una gran herencia? ¿Dónde estaba el dinero de décadas de éxito absoluto? ¿Había sido engañado, robado, o había algo que nadie quiso ver mientras vivía? Esta no es la historia de un cómico avaro. Es el relato de un hombre marcado por el miedo a la pobreza, por una infancia sin red y por una decisión radical tomada en silencio. Cantinflas no acumuló para el final. Hizo desaparecer su fortuna mientras aún respiraba. Y lo hizo con un propósito que muy pocos entendieron en su momento. Lo que hallaron en su caja fuerte no explica cuánto tenía. Explica por qué decidió no tenerlo al morir. Y esa verdad, lejos de limpiar su imagen, obliga a mirarla de frente y aceptar que quizá juzgamos al hombre equivocado durante toda una vida. La historia de Cantinflas no comienza con risas ni con aplausos. Comienza con hambre, con calles polvorientas, con una infancia vivida al borde de la supervivencia en Santa María la Redonda, uno de los barrios más duros de la Ciudad de México, a inicios del siglo XX. Antes de ser el hombre más famoso del cine mexicano, Mario Moreno, fue solo un niño más en una familia numerosa donde el dinero nunca alcanzaba, y el futuro era una palabra peligrosa. Su padre murió cuando Mario era muy joven, y con esa muerte se rompió el único equilibrio precario que sostenía el hogar. La madre quedó sola con varios hijos y una realidad implacable. No había margen para la debilidad. Cada día era una negociación con la miseria. Mario aprendió pronto que depender de otros era un lujo que podía costar caro. Esa lección no se olvida. Se incrusta en el carácter. Desde pequeño trabajó en lo que pudo. Mensajero ayudante, limpiabotas, boxeador improvisado. Oficios temporales que no ofrecían seguridad ni respeto. Solo monedas. En ese entorno la generosidad no era virtud, era riesgo. Dar significaba quedarse sin nada. Y quedarse sin nada significaba desaparecer. Ese miedo primitivo se convertiría en el motor oculto de toda su vida adulta. La escuela fue intermitente. No por falta de inteligencia, sino por necesidad. Había que aportar a la casa. Había que sobrevivir. Mario observó desde muy temprano las jerarquías invisibles del mundo. Quien tiene dinero manda. Quien no obedece. Y quien no obedece se queda fuera. Esa observación silenciosa explicaría después por qué el control sería tan importante para él. En los barrios pobres, la confianza se paga caro. Promesas que no se cumplen, favores, que se cobran, traiciones pequeñas que duelen como grandes. Mario aprendió a desconfiar incluso cuando reía. La risa se convirtió en un escudo, un modo de desarmar al otro antes de ser herido. Allí nace la semilla de Cantinflas como personaje. No como cómico, sino como mecanismo de defensa. La pobreza no solo deja carencias materiales, deja vergüenza. Mario recordaría siempre la humillación de no tener zapatos decentes, de llegar con ropa gastada, de sentir que el mundo te mira desde arriba. Esa sensación de inferioridad social nunca lo abandonó del todo. Incluso cuando fue rico, siguió viviendo como si pudiera perderlo todo al día siguiente. Por eso, cuando más tarde tuvo dinero, no lo gastó en ostentación pública. No confiaba en la estabilidad. Había visto demasiadas caídas, demasiadas familias destruidas por una mala racha. Para Mario, el dinero no era símbolo de éxito. Era un muro contra el pasado, un seguro contra volver a ser invisible. La infancia también le enseñó otra cosa fundamental: que nadie viene a salvarte. No el Estado, no la Iglesia, no los poderosos.
Esa certeza explicaría después por qué desconfiaba de instituciones y contratos, por qué revisaba cada cláusula, por qué exigía control absoluto sobre su trabajo y sus finanzas. No era ambición, era trauma convertido en método. El barrio le dio también una sensibilidad especial. Mario conoció al pobre real, no al de postal, al que hace chistes para no llorar, al que habla enredado porque no tiene educación formal pero sí una inteligencia aguda. Ese lenguaje confuso, rápido y lleno de ironía seria, la base del personaje que más tarde conquistaría al mundo. Cantinflas no se inventó en un escritorio. Nació en la calle, pero esa empatía con el pobre no significó que Mario confiara fácilmente. Al contrario, haber vivido entre carencias lo volvió reservado, duro, poco expresivo. Ayudar no era algo que se anunciara, porque anunciarlo atrae abusos. Esa idea la llevo hasta el final. Ayudar en silencio. Desconfiar del aplauso. No deberle nada a nadie. Cuando entro al mundo de las carpas y el teatro ambulante ya traía esa armadura puesta, sabía que los aplausos duran lo que dura la función, que los empresarios desaparecen cuando hay problemas, que los contratos se rompen cuando conviene. Por eso cuidaba cada peso, cada acuerdo, cada detalle. No por avaricia, sino por memoria. La infancia de Mario Moreno no fue triste en el sentido romántico. Fue dura, práctica, sin tiempo para lamentos. Esa dureza forjó al hombre que muchos llamarían sangrón, pero pocos se preguntaron qué costo tuvo llegar ahí. ¿Qué clase de niño aprende tan temprano que confiar es peligroso y que perderlo todo es siempre una posibilidad real? Ese pasado explica muchas cosas. Explica su obsesión por el control, su dificultad para expresar afecto, su manera hermética de vivir, y sobre todo explica por qué nunca pensó en el dinero como algo para acumular al final. Para el dinero solo tenía sentido mientras sirviera para evitar el sufrimiento que él conoció de primera mano. La infancia de Cantinflas no fue un prólogo decorativo, fue el guión oculto de toda su vida. Y sin entender ese origen, es imposible comprender por qué un hombre tan rico decidió morir prácticamente sin nada. El miedo a volver a ser aquel niño hambriento nunca lo abandonó. Y ese miedo guiaría la decisión más incomprendida de su historia. La entrada de Cantinflas al mundo de las carpas no fue un salto hacia la fama, sino una inmersión en un territorio brutal. El teatro ambulante de los años 30 no tenía glamour ni seguridad. Era un espacio donde se actuaba por monedas, se dormía mal y se comía peor. Cada función podía ser la última. Cada empresario podía desaparecer sin pagar. Para Mario Moreno, aquel entorno no era un sueño artístico. Era una extensión natural de la calle donde había crecido. Las carpas eran escuelas de supervivencia. No bastaba con ser gracioso. Había que improvisar, resistir insultos del público, competir con otros artistas y adaptarse a escenarios precarios. En ese caos nació Cantinflas. No como una creación consciente, sino como una respuesta instintiva. Mario entendió que la confusión verbal, el enredo del lenguaje y la ironía podían desarmar al adversario. El personaje hablaba mucho sin decir nada, y en ese vacío protegía al hombre real que no quería ser herido. Cantinflas funcionaba como una armadura. Detrás del pantalón caído y la verborrea imparable, Mario escondía su miedo a ser humillado otra vez. Cada risa era un escudo. Cada aplauso una confirmación de que había encontrado una forma de controlar el espacio. Por primera vez no era el niño pobre observado desde arriba. Era el que dominaba la escena. Ese poder no se olvida. En las carpas aprendió otra lección clave. Nadie cuida tu trabajo más que tú. Los contratos eran verbales, las promesas frágiles. Mario vio a compañeros quedarse sin nada de un día para otro. Esa experiencia reforzó su obsesión por el control. Cuando algo funcionaba, había que protegerlo con uñas y dientes. Cantinflas no debía quedar en manos de nadie. El éxito en el teatro ambulante fue creciendo, y con él llegaron los primeros conflictos. Mario se volvió exigente. Revisaba pagos, discutía condiciones, desconfiaba de los organizadores. Muchos comenzaron a llamarlo difícil. Sangrón. El apodo empezó ahí. No porque fuera cruel, sino porque no cedía. En un medio donde la sumisión era la norma, su firmeza resultaba incómoda. Cuando el cine lo descubrió, Mario ya estaba marcado por esas experiencias. No llegó ingenuo a los estudios. Llegó blindado.
Sabía que el aplauso podía volverse contra ti. Sabía que el éxito atrae aliados falsos. Por eso desde el inicio exigió control creativo, participación en guiones y decisiones financieras claras. No aceptaba papeles que no entendiera ni contratos ambiguos. Para muchos productores eso era arrogancia. Para él era supervivencia. El nacimiento de Cantinflas en el cine fue explosivo. El público se reconoció en ese personaje deslenguado que burlaba a los poderosos con palabras. Era el pobre que no se calla, el que confunde al rico, el que siempre sale ileso. Ese triunfo simbólico conectó profundamente con una sociedad marcada por desigualdades. Cantinflas se convirtió en un héroe popular, pero el éxito tuvo un efecto perverso. El personaje creció más rápido que el hombre. Mario Moreno quedó atrapado detrás de una figura que ya no le pertenecía del todo. El público quería al Cantinflas eterno, no al ser humano con miedos y contradicciones. Esa presión reforzó su necesidad de control. Si el personaje iba a devorarlo, al menos debía dirigir el proceso. En los estudios, Mario era meticuloso hasta el extremo. Corregía escenas, discutía diálogos, revisaba presupuestos, no confiaba ciegamente en nadie. Esa actitud le ganó enemigos. Muchos colegas lo consideraban avaro, distante, poco generoso. Nadie se preguntaba por qué. Nadie conectaba esa conducta con un pasado de carencias y traiciones. Cantinflas se convirtió en una marca poderosa. Y Mario lo sabía. Por eso protegía cada detalle. El personaje no debía desgastarse ni ser usado sin control. Esa estrategia fue exitosa, pero tuvo un costo. Lo aisló. La fama amplificó su imagen de hombre frío. El niño que había aprendido a no confiar terminó convertido en una leyenda que no se dejaba querer. En paralelo, Mario nunca olvidó de dónde venía. La calle seguía viva en su memoria. El miedo a caer también. Por eso el dinero no era para exhibirse. Era para garantizar que nunca volvería a ser vulnerable. Pero tampoco era para acumular sin sentido. El dinero debía circular para cumplir una función: proteger, reparar, evitar sufrimientos como los que él había conocido. La paradoja comenzaba a tomar forma. Un hombre que en público parecía duro e insensible, y que en privado empezaba a construir una red de ayudas silenciosas. Pero ese lado aún no era visible. El mito del sangrón se imponía. Y Mario no hacía nada por desmentirlo. Porque desmentir implica exponerse. Y exponerse siempre fue su mayor temor. El ascenso de Cantinflas desde las carpas al cine no fue solo una historia de éxito. Fue la consolidación de un sistema de defensa. El personaje se volvió más fuerte que el hombre. Y el hombre aceptó ese sacrificio. A cambio, obtuvo algo que había buscado desde niño: control, seguridad, distancia. Ese equilibrio precario lo acompañaría durante décadas. Y también explicaría por qué cuando el dinero comenzó a fluir en cantidades impensables, Mario Moreno no lo trató como un trofeo, sino como una herramienta peligrosa que debía manejarse con cuidado. Porque quien ha conocido el hambre sabe que la abundancia mal usada puede destruir. El Cantinflas que nació en las carpas fue un grito de supervivencia. Y ese grito, convertido en risa, marcaría todas las decisiones que vendrían después. Incluso la más incomprendida de todas, la de vaciar su fortuna antes de morir. El éxito absoluto de Cantinflas no trajo la tranquilidad que muchos imaginan. Al contrario, lo colocó en una posición de vigilancia permanente. Cuando Mario Moreno se convirtió en el actor más taquillero de México, entendió algo con una claridad brutal. Cuanto más alto estás, más gente intenta decidir por ti. Y el niño que había crecido con hambre no estaba dispuesto a volver a perder el control de su vida. A partir de ese momento comenzó a construirse la imagen que lo perseguiría hasta la muerte. La del hombre difícil, frío, sangrón. En los estudios de cine era meticuloso hasta el extremo. Revisaba contratos línea por línea, discutía honorarios, exigía cambios en guiones. No aceptaba imposiciones. Esa actitud chocaba con una industria acostumbrada a estrellas dóciles. Para muchos productores, Cantinflas era ingobernable. Para él era una cuestión de supervivencia. El dinero comenzó a llegar en cantidades que nadie en su barrio de infancia hubiera podido imaginar. Sueldo por película, porcentajes, derechos internacionales.
Pero Mario no se dejó seducir por el lujo. No coleccionaba autos ni mansiones ostentosas. Vivió siempre con una austeridad que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Esa elección reforzó el rumor de la avaricia. Si no gastaba era porque no quería compartir. Esa fue la lectura fácil. Lo que pocos entendieron es que el dinero no le produce a placer, le produce a alerta. Para alguien que conoció la miseria, la riqueza no es un descanso. Es una responsabilidad constante. Mario veía el dinero como algo que podía atraer peligros, envidias, abusos, traiciones. Por eso lo controlaba con rigidez. No delegaba, no confiaba. Cada peso tenía un destino pensado. Su forma de relacionarse con colegas también se volvió distante. No era el actor que invitaba a fiestas ni el que repartía favores públicos. Ayudar en silencio era su regla. Pero en un mundo que confunde generosidad con exhibición, ese silencio se interpreta como indiferencia. El mito del sangrón crecía alimentado por la falta de gestos visibles. En paralelo, Cantinflas se fue convirtiendo en una institución. No solo era un actor, era una figura de poder. Líder sindical, voz influyente, cercano a esferas políticas. Esa cercanía generó desconfianza en el público que lo había amado como símbolo del pueblo. ¿Cómo podía el cómico del pobre codearse con los poderosos? La sospecha fue inmediata. Traición. Olvido de los orígenes. El juicio fue implacable. Mario no se defendió. Nunca explicó sus motivaciones. Nunca intentó limpiar su imagen. Para él justificar era exponerse. Y exponerse era perder control. Prefirió cargar con la etiqueta antes que abrir su vida privada al escrutinio. Esa decisión tuvo un costo enorme en términos de afecto público. Pero Mario parecía dispuesto a pagarlo. El personaje Cantinflas seguía siendo amado en pantalla. El hombre Mario Moreno era cada vez más incomprendido fuera de ella. Esa separación se profundizó con los años. El público quería al pobre ingenioso, no al empresario cuidadoso ni al líder sindical estratégico. Pero Mario ya no podía ser solo un personaje. Tenía responsabilidades. Y el dinero estaba en el centro de todas. Cada negociación reforzaba su fama de duro. Cada negativa alimentaba el rumor. Cada silencio se convertía en prueba. Nadie se preguntaba por qué un hombre que había vivido en la calle desconfiaba tanto. Nadie quería escuchar una explicación larga cuando el apodo corto funcionaba mejor. Sangrón. La palabra lo reducía todo. Sin embargo, algo no cuadraba. A pesar de esa fama, Mario nunca acumuló propiedades de lujo en exceso. No dejó una vida de despilfarro. No se rodeó de privilegios escandalosos. El dinero entraba y salía. Pero nadie sabía a dónde. Ese misterio comenzó a crecer con el tiempo. Y a medida que envejecía, la pregunta se hacía más inquietante. Si Cantinflas era tan avaro porque su fortuna no crecía sin límite, porque no dejó un imperio visible, porque su estilo de vida no correspondía con sus ingresos. La respuesta no estaba en los titulares ni en los rumores. Estaba en una vida paralela cuidadosamente ocultada. Mientras la industria lo criticaba, Mario construía algo que casi nadie veía. Una red de decisiones financieras orientadas no a acumular sino a prevenir tragedias. El miedo a la pobreza no lo llevó a guardar, lo llevó a intervenir, a evitar que otros pasaran por lo que él había pasado. Pero siempre en silencio. Esa doble vida se mantuvo durante décadas. En público, el hombre difícil. En privado, el administrador obsesivo de un dinero que nunca quiso dejar sin control. El problema es que cuando alguien decide no explicar su versión, deja espacio para que otros la inventen. Y la versión que se impuso fue la más simple y la más cruel. Cantinflas aceptó ese precio. Prefirió ser malinterpretado antes que perder el control de su narrativa íntima. Nunca imaginó que esa elección llegaría hasta el final, hasta el momento en que su muerte obligaría a abrir la caja fuerte, y con ella a enfrentar la verdad que había mantenido cerrada durante toda una vida. La fama de Sangrón no fue un accidente. Fue el resultado de un hombre que eligió protegerse a cualquier costo, incluso al costo de ser odiado. Pero lo que vendría después demostraría que esa protección escondía algo mucho más profundo, y que el dinero que nunca apareció no se había perdido. Había sido usado con un propósito que nadie quiso ver mientras él vivía. Ese propósito comenzaría a revelarse cuando las puertas se cerraron y los rumores ya no pudieron sostenerse. Porque hay silencios que solo se entienden
cuando ya es demasiado tarde para preguntarle al hombre que los eligió. El poder que Cantinflas acumuló con los años no fue solo artístico. Fue económico, político y simbólico. Y ese poder lo colocó en un lugar incómodo. Demasiado influyente para ser solo un actor. Demasiado popular para ser ignorado. A mediados del siglo pasado, Mario Moreno ya no era únicamente el rostro del cine mexicano. Era una figura capaz de mover voluntades y recursos. Y eso cambió para siempre la forma en que fue visto. Su participación en sindicatos y organizaciones del medio artístico fue interpretada por muchos como ambición desmedida. Para otros, fue traición. ¿Cómo el comediante del pueblo podía sentarse con políticos, negociar con empresarios y ejercer autoridad? La pregunta escondía una incomodidad mayor. El público quería que Cantinflas siguiera siendo el pobre ingenioso que burlaba al sistema. No aceptaba que el hombre detrás del personaje hubiera aprendido a usar ese mismo sistema para protegerse y proteger a otros. Mario entendía el poder desde la desconfianza. Había visto demasiadas injusticias como para creer en la buena voluntad de las instituciones. Por eso quiso estar dentro, no para figurar, para controlar daños. Su cercanía con el poder político fue estratégica. Pero en un país acostumbrado a héroes simples, esa estrategia fue leída como corrupción. El mito empezó a resquebrajarse. Los rumores crecieron. Se dijo que se había vendido, que había olvidado a los pobres, que usaba su influencia para beneficio propio. La palabra sangrón volvió a aparecer con más fuerza. Ya no solo era tacaño, era soberbio. Era parte del problema. Mario no respondió. No se defendió. Porque hacerlo implicaba explicar cosas que no quería hacer públicas. En ese periodo el flujo de dinero en su vida fue intenso. Ingresos enormes por películas internacionales, contratos y derechos. Pero también gastos constantes que nadie veía. Cantinflas comenzó a invertir grandes sumas en causas que no llevaban su nombre. Ayudas directas, pagos silenciosos de deudas médicas, alquileres atrasados, repatriaciones de actores olvidados. Dinero que salía sin dejar rastro mediático. Uno de los proyectos más significativos fue la Casa del Actor, un lugar pensado para quienes habían dado su vida al espectáculo y terminaban solos, enfermos y sin recursos. Mario no solo ayudó a fundarla, la sostuvo durante décadas. Cubrió gastos, déficits y emergencias. Sin cámaras, sin discursos, para él era una deuda moral con un gremio que conocía demasiado bien. Pero ese dinero no se anunciaba. Y lo que no se anuncia no existe en la opinión pública. Para muchos, Cantinflas seguía siendo el hombre que no ayudaba a nadie. Mientras tanto, decenas de personas sobrevivían gracias a una ayuda que no llevaba firma. Esa contradicción alimentó el misterio. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Por qué no se veía? Mario también tenía una relación compleja con su hijo. La paternidad llegó en un contexto de abundancia pero sin cercanía emocional. No supo cómo ser padre desde la riqueza. Y temía algo más que la pobreza. Temía que el dinero mal heredado destruyera a su propio hijo. Esa preocupación se convirtió en obsesión. En lugar de acumular una herencia monumental, Mario tomó una decisión silenciosa. Gastar mientras viviera. Canalizar recursos a proyectos sociales y ayudas directas. Reducir al mínimo el dinero inmóvil. No quería dejar una bomba de tiempo. Había visto demasiadas familias romperse por herencias. No quería repetir la historia. Esa decisión fue malinterpretada. Para el exterior parecía desinterés. Para algunos, incluso crueldad. ¿Cómo un hombre tan rico no aseguraba el futuro de los suyos? La respuesta no estaba en la falta de amor, sino en el miedo. El miedo a que el dinero destruyera lo que la pobreza no había logrado destruir. Mario Moreno veía el dinero como energía peligrosa. Útil solo si se movía. Si se estancaba, se volvía tóxica. Por eso sus cuentas nunca crecieron como se esperaba. Por eso su patrimonio visible no coincidía con sus ingresos históricos. El dinero no estaba escondido. Estaba circulando. Mientras tanto, la prensa seguía construyendo la narrativa del sangrón poderoso. Un hombre distante, frío, cercano al poder y alejado del pueblo. Mario cargó con esa imagen sin corregirla. Tal vez porque explicar implicaba exponerse. Tal vez porque ya no le importaba ser querido. Le importaba que las cosas funcionaran. El problema de vivir en silencio es que el silencio no defiende.
Cuando envejeció y enfermó, la imagen negativa ya estaba instalada. Nadie estaba preparado para escuchar una versión distinta. Nadie se preguntó si detrás de ese hombre difícil había una estrategia que no encajaba en los titulares. Así se fue construyendo el escenario final. Un hombre inmensamente rico en el imaginario colectivo. Un hombre supuestamente avaro y poderoso. Y una caja fuerte que todos esperaban ver llena. Lo que nadie imaginaba era que esa caja iba a desmentir décadas de prejuicios. Porque cuando el dinero se gasta para evitar tragedias, no deja monumentos. Deja ausencias. Y esas ausencias solo se entienden cuando ya no queda nadie para explicarlas. El siguiente capítulo de esta historia comenzaría cuando Cantinflas ya no pudiera hablar, y cuando el silencio que eligió se volviera prueba. Durante décadas, la vida paralela de Cantinflas se desarrolló lejos de los reflectores. Mientras el público lo veía como un hombre frío y distante, Mario Moreno llevaba un registro silencioso de necesidades ajenas que pocos imaginaron. No era filantropía organizada ni caridad de escaparate. Era una operación constante y discreta, casi obsesiva, que consumía recursos sin dejar huella visible. Cantinflas tenía una regla inquebrantable: ayudar sin que nadie lo supiera. No quería agradecimientos, ni placas, ni titulares. Creía que la ayuda anunciada genera dependencia y resentimiento. Por eso sus gestos nunca llevaban firma. Pagos de hospital hechos a través de terceros. Rentas cubiertas sin explicación. Boletos de regreso a casa para actores olvidados que ya no podían pagar ni el transporte. Todo ocurría en silencio. En su oficina privada no había listas de donantes ni ceremonias. Había nombres escritos a mano, direcciones, cifras exactas. Mario llevaba un control riguroso de cada peso que salía, no para presumirlo, para asegurarse de que cumpliera su función. Evitar que alguien terminara en la calle. Evitar que un anciano muriera solo. Evitar que una familia se rompiera por falta de dinero. Esa era su forma de entender la responsabilidad. Muchos de los beneficiados nunca supieron de dónde venía la ayuda. Creían que era una casualidad, una intervención divina, un favor anónimo. Mario prefería que fuera así. Pensaba que el agradecimiento crea una deuda emocional innecesaria. Y él había vivido toda su vida intentando no deberle nada a nadie. Ese flujo constante de dinero explicaba una anomalía que nadie entendía. A pesar de sus ingresos gigantescos, su patrimonio visible no crecía. No acumulaba propiedades de lujo ni inversiones ostentosas. El dinero entraba y salía con rapidez. Era una circulación permanente diseñada para no dejar rastro. Y eso alimentó la sospecha. ¿Dónde estaba la fortuna? La respuesta no estaba en cuentas secretas ni en paraísos fiscales. Estaba en cientos de historias pequeñas que nunca llegaron a la prensa, en gastos que no se podían convertir en titulares. Porque la miseria ajena no vende cuando se resuelve en silencio. Uno de los pilares de esa vida paralela fue la casa del actor. Cantinflas no la usó como vitrina. La sostuvo como una carga permanente. Pagó salarios, alimentos, medicinas, reparaciones. Cuando había déficit, él cubría la diferencia. Sin discursos, sin fotos. Para Mario era una obligación moral. Había visto demasiados artistas terminar solos y pobres. No iba a permitir que eso se repitiera mientras él pudiera evitarlo. Pero ese compromiso tenía un costo enorme, económico y emocional. Mario no era un hombre que expresara afecto fácilmente. Su forma de amar era funcional. Resolver problemas, quitar obstáculos, eso lo volvió incomprendido, porque en una cultura que espera abrazos y palabras, la ayuda silenciosa se confunde con indiferencia. Con el paso de los años, esa vida paralela se volvió más intensa. A medida que envejecía, Cantinflas aceleró el ritmo de gasto. No quería dejar dinero inmóvil. No quería que la herencia se convirtiera en un conflicto. No quería que su hijo enfrentara disputas legales ni tentaciones destructivas. Prefirió vaciar el tanque mientras estaba vivo. Esa decisión fue tomada con plena conciencia. Mario sabía que su imagen pública no mejoraría. Sabía que moriría con la fama de sangrón, pero aceptó ese destino. Para él, ser malinterpretado era un precio menor comparado con el daño que podía causar una fortuna mal administrada. El problema de vivir así es que nadie ve el esfuerzo. Nadie suma los gastos invisibles.
Nadie conecta los puntos. Cuando alguien ayuda sin dejar rastro, la historia se escribe sola. Y la historia que se escribió sobre Cantinflas fue cruel. Un hombre avaro que murió rodeado de dinero que nadie vio. Esa narrativa se consolidó porque Mario nunca la desmintió. Nunca dio entrevistas explicando su filantropía. Nunca abrió sus cuentas. Nunca buscó reconocimiento. Creía que la verdad no necesitaba publicidad. Subestimó la fuerza del prejuicio. Cuando la enfermedad comenzó a debilitarlo, esa vida paralela continuó. Incluso entonces, seguía dando instrucciones precisas sobre pagos y ayudas. No quería que nada se detuviera. Para él, el dinero solo tenía sentido en movimiento. Quieto era un peligro. Así, mientras el mundo seguía repitiendo el apodo de Sangrón, Cantinflas agotaba su fortuna en silencio. No por culpa ni por penitencia, por convicción. Había pasado de temer a la pobreza a temer al exceso, y eligió el único camino que conocía para evitar ambos extremos. Controlar, distribuir, vaciar. Ese equilibrio precario se mantuvo hasta el final. Y cuando la muerte llegó, la sorpresa fue inevitable. Porque quienes esperaban encontrar montañas de dinero no entendían que el dinero ya había cumplido su función. No estaba escondido. Había sido transformado en tiempo, en salud, en refugio para otros. Pero esa verdad aún no estaba lista para salir. Todavía faltaba el momento más incómodo, el instante en que la caja fuerte se abriera y obligara a todos a enfrentar una pregunta que nadie había querido hacerse mientras Mario Moreno estaba vivo. ¿Y si el Sangrón nunca fue avaro sino alguien que decidió cargar solo con el peso de ayudar? La respuesta comenzaría a revelarse cuando ya no quedara nadie a quien pedirle explicaciones, y el silencio que Cantinflas cultivó durante toda su vida se convertiría por fin en la prueba más contundente de lo que realmente fue. La relación de Cantinflas con su familia fue uno de los territorios más delicados y menos comprendidos de su vida. En especial, la paternidad. Mario Moreno fue un genio para leer al público, pero un hombre torpe para expresar afecto en privado. Cuando tuvo un hijo, ya no era el joven que conocía la carencia, sino un adulto rodeado de dinero, poder y responsabilidades. Y esa distancia cambió todo. El nacimiento de su hijo ocurrió en un contexto de abundancia material pero de escasez emocional. Mario quería protegerlo de un mundo que él conocía demasiado bien, pero no supo cómo hacerlo, sin imponer control. El miedo a repetir la pobreza de su infancia se transformó en otro miedo igual de fuerte. El miedo a que el dinero destruyera a su propio hijo. Ese temor no era abstracto. Mario había visto demasiadas historias de herederos perdidos por el exceso. Hijos de famosos arruinados por fortunas mal administradas, pleitos interminables, familias rotas por disputas de herencia. Para alguien obsesionado con el control, la idea de dejar una gran suma inmóvil era una amenaza real. El dinero podía convertirse en una bomba de tiempo. En lugar de preparar a su hijo para manejar una fortuna, Mario eligió otro camino. Reducir la fortuna. No acumular. No dejar grandes cantidades al final. Esa decisión fue tomada en silencio y sin explicaciones. Para el exterior parecía desinterés o frialdad. Para él era una forma extrema de protección. La comunicación entre padre e hijo nunca fue sencilla. Mario no hablaba de sentimientos. No explicaba sus miedos. Actuaba. Y esa forma de actuar fue incomprendida. El hijo creció sintiendo distancia y a veces resentimiento. El público alimentaba la idea de un Cantinflas rico y avaro que no quería compartir ni con su propia sangre. Esa narrativa se instaló con fuerza. Lo que casi nadie entendió es que Mario no confiaba en la herencia como forma de amor. Para él, el dinero no educa, no prepara, no protege por sí solo. Al contrario, puede debilitar. Por eso prefirió usarlo mientras estaba vivo. Resolver problemas concretos, pagar necesidades reales, evitar tragedias inmediatas, antes que dejar una suma abstracta para después. Esa filosofía también explicaba por qué no construyó un imperio familiar. No compró propiedades a nombre de herederos. No estableció fideicomisos gigantescos. No quiso dejar una estructura que generara conflictos cuando él ya no estuviera. Había visto demasiadas guerras familiares nacidas de un testamento. No quería que su apellido quedara ligado a eso. La decisión tuvo consecuencias dolorosas. La relación padre-hijo se enfrió. El afecto quedó atrapado entre malentendidos. Mario nunca supo explicarse.
Y cuando alguien no explica su versión, otros la escriben por él. La versión que circuló fue cruel. Un padre duro, un hombre incapaz de amar un sangrón incluso en casa. Con los años esa distancia se volvió más profunda. La fama de Cantinflas eclipsaba al hombre Mario Moreno. El personaje se interponía incluso en el vínculo familiar. Era difícil competir con un mito. Y Mario no intentó humanizarse. Prefirió el silencio. Otra vez. Mientras tanto seguía gastando dinero en silencio. Ayudas directas, proyectos sociales, emergencias ajenas. Cada peso que salía reducía la herencia futura. Esa era la idea. Vaciar antes de morir. No por desprecio a su hijo, sino por miedo a dañarlo. Cuando la salud comenzó a fallar, esa urgencia se intensificó. Mario aceleró decisiones. Ordenó pagos. Cubrió déficits. Cerró asuntos pendientes. No quería dejar cabos sueltos. El dinero debía cumplir su función antes del final. Y su función no era perpetuar un apellido. Era evitar sufrimiento. Esa elección fue incómoda para todos. Para la familia, para el público, para la historia oficial. Porque no encajaba en el relato clásico del hombre rico. Nadie quería aceptar que alguien pudiera decidir conscientemente no dejar una fortuna. Era más fácil creer que había sido avaro o mal asesorado. La paradoja se volvió evidente solo después, cuando la herencia resultó ser mucho menor de lo esperado. Cuando la famosa caja fuerte se abrió, allí comenzaron las preguntas tardías. ¿Qué tipo de padre vacía su patrimonio antes de morir? ¿Qué tipo de hombre decide cargar solo con el juicio público para evitar conflictos futuros? La respuesta no era simple. Mario Moreno fue un hombre marcado por el miedo a la pobreza y al exceso. Dos extremos que conocía bien. Y en esa tensión tomó decisiones radicales, no siempre acertadas, no siempre justas, pero coherentes con su historia. El dinero que no dejó no fue un olvido, fue una elección. Una elección que nació de una infancia sin red, de una carrera llena de traiciones y de una obsesión por el control. Mario prefirió ser juzgado como sangrón antes que arriesgar a su hijo a una vida rota por una herencia mal entendida. Ese sacrificio silencioso nunca fue reconocido en vida. Y quizás nunca lo será del todo. Pero explica una parte esencial del enigma. Cantinflas no vació su fortuna por error. La vació por miedo y por amor mal expresado. El drama familiar no terminó con su muerte. Al contrario, fue entonces cuando la incomprensión se volvió total. Porque sin él para explicarse solo quedaron los rumores. Y una caja fuerte vacía que no cuadraba con el mito. Ese vacío no era casual. Era la última pieza de una estrategia que Mario Moreno había construido durante toda su vida. Y el mundo solo comenzó a entenderlo cuando ya no había nadie a quien preguntarle. El siguiente capítulo cerraría el círculo. El momento exacto en que la verdad dejaría de ser rumor y se volvería evidencia. Cuando el silencio dejaría de ser interpretado como culpa y empezaría a leerse como decisión. Porque hay hombres que prefieren morir incomprendidos antes que dejar atrás un desastre. Y Cantinflas fue uno de ellos. La muerte de Cantinflas en 1993 no trajo paz inmediata. Trajo sospecha. Durante horas y luego días enteros, la pregunta fue la misma en pasillos familiares, redacciones y conversaciones privadas. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Cómo podía ser posible que el hombre mejor pagado del cine mexicano muriera sin una fortuna visible? La expectativa era clara. Una caja fuerte repleta. Un testamento explosivo. Una guerra por millones. Nada de eso ocurrió. Cuando finalmente se abrió la caja fuerte, el silencio fue absoluto. No había fajos de billetes ni joyas, ni documentos de propiedades secretas. No había cuentas ocultas, ni cifras escandalosas. Lo que había eran papeles comunes, recibos comprobantes, cartas privadas y registros de pagos. La evidencia de una vida donde el dinero no se había acumulado sino dispersado con método. Ese momento fue un golpe seco a una narrativa construida durante décadas. La reacción inicial fue incredulidad. Se habló de fraude, de robo, de mala administración. Algunos insinuaron que había sido manipulado en sus últimos años. Otros dijeron que la fortuna estaba escondida en otro lugar. La idea de que Cantinflas hubiera decidido conscientemente vaciar su patrimonio resultaba inaceptable, porque obligaba a revisar todo lo que se había dicho sobre él. Poco a poco los documentos comenzaron a hablar.
pagos constantes a la casa del actor durante años, ayudas económicas a actores retirados, gastos médicos cubiertos sin publicidad, retiros regulares de grandes sumas sin retorno visible. El dinero no había desaparecido, había sido usado, y usado sin aplauso. Ese descubrimiento incomodó a muchos, porque dejaba al descubierto un error colectivo. El de haber llamado sangrón a un hombre que en silencio había sostenido a otros. El de haber confundido reserva con egoísmo. El de haber juzgado sin pruebas. Pero el orgullo rara vez permite disculpas públicas. La narrativa no cambió de inmediato, solo se llenó de grietas. Al mismo tiempo estalló el conflicto familiar. La herencia menor de lo esperado generó frustración y enojo. No todos entendieron la decisión. Algunos se sintieron traicionados, otros humillados por la imagen pública de escasez. El dinero que no estaba se volvió más poderoso que el que había existido, porque dejó preguntas sin respuesta y heridas abiertas. La prensa se aferró al drama. Cantinflas moría como había vivido según ellos, rodeado de polémica. Pero el foco seguía mal puesto. El verdadero conflicto no era la cantidad heredada. Era la filosofía que había guiado toda su vida. Una filosofía que rechazaba la acumulación final y priorizaba la acción inmediata. Con el paso de los meses, una verdad más compleja comenzó a emerger. Cantinflas no había sido un avaro. Había sido un administrador obsesivo de un recurso que consideraba peligroso: el dinero. Para él no era símbolo de triunfo. Era una herramienta con fecha de caducidad. Y cuando una herramienta deja de servir, debe usarse antes de volverse tóxica. Ese enfoque explicaba por qué su vida nunca fue ostentosa. ¿Por qué no dejó un imperio? ¿Por qué prefirió cargar con una mala fama antes que justificar cada gasto? Mario Moreno había decidido ser incomprendido en vida para evitar conflictos después de muerto. Una estrategia radical y solitaria. El tiempo fue haciendo su trabajo. Testimonios comenzaron a aparecer. Actores que contaban cómo una renta había sido pagada de forma anónima. Familias que recordaban una operación médica cubierta sin saber por quién. Ancianos que vivieron sus últimos años en la casa del actor gracias a una ayuda constante que nunca se publicó. El rompecabezas empezaba a completarse, pero aún así el daño estaba hecho. Cantinflas ya no podía defenderse ni explicar su versión. El silencio que había elegido como escudo se volvía ahora una barrera. La historia se reescribía lentamente pero sin la voz principal. Eso hizo que el proceso fuera incómodo e incompleto. El legado real de Cantinflas no está en la caja fuerte vacía. Está en lo que esa caja representa. Una vida vivida contra el miedo a la pobreza y contra el miedo al exceso. Un hombre que convirtió su trauma en una estrategia. Ayudar sin ser visto. Gastar sin ser aplaudido. Morir sin dejar un botín. La pregunta final ya no era dónde estaba el dinero. Era porque necesitamos tanto ver dinero para creer en la bondad. Porque la generosidad silenciosa incomoda más que la caridad publicitada. Cantinflas no encajaba en el molde del benefactor moderno. No daba entrevistas ni cortaba listones. Daba soluciones. Al final, lo que se encontró en su caja fuerte no hizo llorar por la falta de riqueza. Hizo llorar por el peso de un error colectivo. Haber juzgado durante años a un hombre sin entender su historia. Haber confundido silencio con frialdad. Haber reducido una vida compleja a un apodo fácil. La verdad no llegó como absolución. Llegó como pregunta. Y esa pregunta sigue abierta. ¿Cuántos otros han sido malinterpretados por no saber explicarse? ¿Cuántos han preferido ser odiados antes que exponerse? Cantinflas eligió ese camino. Y solo cuando se fue el mundo comenzó a entenderlo. Ese es el golpe final de esta historia. La certeza de que algunas verdades solo se revelan cuando ya no pueden cambiar la opinión de nadie. Y que a veces el mayor acto de generosidad es aceptar ser recordado de la forma equivocada para evitar un daño mayor. Cantinflas no dejó millones. Dejó una lección incómoda. El dinero puede vaciarse. La dignidad, no. El cierre de la historia de Cantinflas no está en una cifra ni en una herencia espectacular. Está en una decisión que pocos entendieron y muchos juzgaron mal. Mario Moreno pasó la vida cargando con el peso de un apodo injusto porque eligió no explicarse. Prefirió ser visto como sangrón antes que convertir su generosidad en espectáculo.
Prefirió el silencio antes que la aprobación fácil. Su caja fuerte vacía no fue señal de fracaso ni de engaño. Fue la prueba final de una filosofía radical. El dinero no debía quedarse quieto esperando el final. Debía moverse mientras todavía podía evitar tragedias. Cantinflas gastó su fortuna para que otros no volvieran a vivir lo que él conoció de niño: hambre, abandono y olvido. Durante años el público creyó una historia cómoda, la del comediante avaro y distante. La verdad resultó más incómoda: un hombre marcado por el miedo a la pobreza y al exceso que eligió una salida extrema: vaciarse para no destruir a los suyos ni dejar conflictos detrás. Hoy su legado no exige aplausos ni rectificaciones tardías. Exige memoria. Recordar que no todo el que calla es indiferente, que no toda riqueza se mide en lo que queda. A veces lo más valioso es lo que ya no está porque cumplió su función. Cantinflas murió sin millones, pero dejó algo más difícil de aceptar: una lección silenciosa. Que la dignidad no siempre brilla. A veces simplemente se va en silencio, dejando al mundo la tarea de entender demasiado tarde.